vamos a hablar de la aromacología en gastronomía y os explicaré un caso práctico en el que se aplicó este concepto en un evento gastronómico en el que tuve el honor de participar. Quédate si te interesa. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? No sé si deja la luz. Bueno, ¿cómo estamos? De regreso de puente, muy buenos días. Hoy os vengo con un tema diferente porque la semana que viene es el Congreso Mundial de Ciencia y Cocina y en honor a ellos hago este tema hoy en este Café con la Fermi los miércoles por la mañana sobre aromacología y gastronomía, sobre un artículo en el que hicieron una revisión de estudios científicos en el que se aplicaba este concepto en gastronomía y además os explicaré el caso práctico real de cómo lo aplicamos nosotros en nuestro trabajo de fin de curso en el Celler de Can Roca, que hicimos un evento gastronómico para nuestros profesores en el que aplicamos un montón de conceptos y uno de ellos fue este. Muy buenos días. Así que si os tenéis ganas de empezar esta mañana lleno de aromas, de emociones, es un tema muy bonito, es un tema que a mí me apasiona. Pues vamos a empezar porque así las gentes que ya os habéis animado, ya estáis dentro, empiezo y ya las personas que se vayan uniendo más tarde ya lo podrán ver luego grabado. ¿Qué tal a todas las personitas que estáis entrando? Vale, pues como comentaba, la semana que viene es el Congreso Mundial de Ciencia y Cocina y por eso traigo hoy este estudio, que es una revisión de estudios científicos que se publicó en el 2018 por una universidad eslovaca, en el que recopilaron todos unos artículos de cómo se había aplicado esta aromacología en el sector de la comida y sobre todo se centraron en aspectos de la elección del consumidor en cuanto a los productos de comida, ¿vale? ¡Feliz miércoles! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues de eso era el estudio que se publicó en el 2018, ¿vale? Eran unos profesores de varias universidades, sobre todo de Eslovaquia, de Cracovia, en el que recogieron pues toda una serie de estudios. Entonces, siempre hemos hablado aquí en el Café con la Fermi que los aceites esenciales tienen propiedades maravillosas, tienen superpoderes y que estos superpoderes se pueden utilizar tanto a nivel físico, temas de antibacteriano, antivírico, mil cosas que se han demostrado con estudios científicos, no es porque lo diga yo, ¿vale? En temas emocionales, que también he traído muchos estudios científicos de cómo afectan a nivel emocional los aceites esenciales y también a nivel energético vibracional, ¿vale? Porque en el fondo todos somos uno, no somos solo una parte. Estamos compuestos de todos estos inputs, de estos aspectos. Bueno, pues como sabemos, pues los aceites esenciales se aplican en estos tres, sobre todo en estas tres partes, ¿no? Y en el mundo de la medicina, en el mundo de la cosmética, son muy utilizados, pero también en el mundo de la cocina, de la gastronomía. Yo siempre me acuerdo cuando hablo de cocina y aceites esenciales de mi amiga Gavina, que publicó un libro precioso sobre cómo utilizar los aceites esenciales en la cocina, ¿vale? Si a alguien le gusta este tema, que se mire el libro de ella, que tiene un montón de recetas, explica cómo las propiedades de las plantas aromáticas y cómo puedes utilizar los aceites esenciales en cocina, ¿vale? Eso por un lado. Pero también lo podemos utilizar de otra forma en gastronomía. Y os voy a hablar del concepto de la aromacología. Primero voy a hablar de la aromaterapia, que es la que conoce la mayoría de las personas, que es ese término que empezó a utilizar Gattefossé en 1800
1920, este químico que empezó a utilizar los aceites esenciales, sobre todo que los usaba en perfumería, se dio cuenta que tenía unas propiedades medicinales. Y esto es un término, ¿de acuerdo? Pero luego más tarde, posteriormente, salió el término de la aromacología. Ya fue en 1982 cuando empezaron a diferenciar la aromacología de la aromaterapia, y la aromacología se centra más en el efecto fisiológico psicológico de los aromas cuando son inhalados, tanto aromas naturales como artificiales, ¿vale? Esa es la diferencia entre la aromaterapia, que son aceites esenciales. Aromacología utiliza tanto elementos naturales como elementos artificiales, pero sobre todo se fija en cómo afectan en nuestro cerebro a través de la inhalación, ¿vale? Y esto se mide, es una ciencia, y por tanto se mide pues a través de test, usando tecnología, pues como midiendo funciones cognitivas a base de test, la conductividad de la piel, el comportamiento voluntario e involuntario de las personas. He presentado muchos estudios hablando de cómo miden pues un aspecto en concreto, a veces el estrés, a veces la depresión, a veces la ansiedad, como a nivel científico pues tienen una manera protocolizada, ¿vale? Normalizada de cómo medirlo, porque si no, no podrían compararse estudios científicos si cada uno lo hiciese a su manera. Es una cosa que tienen muy claro. Si tú quieres un estudio científico hablar de un tema, pues hay una especie de protocolo que tienes que seguir pues, y que siguen todos que van a mirar ese tema, porque luego se tienen que comparar entre ellos, ¿no? Es una manera muy habitual de trabajar en el mundo de los estudios científicos, de la universidad y de los que hacen investigación. Vale, pues esta revisión que os he comentado de estos científicos eslovacos empezaron a recopilar información sobre estudios que implicaban la aromacología, ese aspecto que os digo yo más psicológico, en gastronomía, ¿vale? En su caso, vieron y se sabe que la aromaterapia, los aceites esenciales afectan a nivel emocional, lo hemos dicho un montón de veces. Hay algunos que son estimulantes, otros que son equilibrantes y otros que son relajantes, ¿no? Por ejemplo, en el curso nuestro de psicoaromaterapia con la doctora Sandra Perini hablamos muchísimo de eso, que por cierto, otra cuña publicitaria, pronto en enero tendremos la segunda edición del curso de psicoaromaterapia, que a la gente le encantó. Bueno, pues sabemos que los aceites esenciales a nivel psicológico pues tienen unos efectos, y entonces estos efectos, los estudios que ellos han evaluado, vieron que se aplicaba sobre todo mucho en marketing, ¿vale? Por ejemplo, creando un aroma corporativo, que ese aroma corporativo depende muchísimo de lo que es la industria, que sea, si es automóvil, si es cocina, si es ropa, si es bueno, en función de la industria, pues tendrá un tipo de aroma corporativo u otra. También se utilizan estos aromas en campañas publicitarias, en eventos, en puntos de ventas para impactar en una decisión o en el comportamiento de un cliente, que también lo expliqué una vez, aquello del marketing sensorial. Todo esto, pues hay ya estudios científicos y ellos captaron, mira, pues se ha utilizado en este aspecto, se ha utilizado en este aspecto. Y en todos ellos veían que los aromas influían en la evaluación de un producto por parte del cliente, ¿no? Y que también en lo que estudiaron y que vieron que si graduabas la intensidad de ese aroma, podías potenciar más las emociones positivas de estos consumidores, ¿vale? Esto es lo que ellos vieron que habían repetido en varios estudios científicos, y en esta revisión tenéis todos los estudios científicos que avalan sus afirmaciones, ¿de acuerdo? Entonces,
Respecto al sector gastronómico, ¿no?, que es donde luego se centraron, se dieron cuenta que en función del tipo de olor pues se conseguían unos comportamientos. Por ejemplo, el olor a salado, esto no lo sabía yo, el olor a salado, pues que si huele a algo salado, reduce las ganas de comer dulce y en cambio aumentan las ganas de comer comida especiada, ¿vale? O también que un olor afectaba al tipo de comida que luego elegías. Por ejemplo, aroma a pera, vieron que si se difundía el aroma a pera en un ambiente, pues te daban más ganas de comer postres afrutados. O si se dispersaba aroma a pizza, pues que te daban ganas más de comer cosas saladas o pizza. El olor a pan, que eso lo sabemos todos, que pasamos por delante de una panadería y como huele a pan recién hecho, se te va, es que o sea, que tienes que hacer un esfuerzo para no meterte dentro de la panadería y comprar pan, ¿no? Todo eso está más que estudiado, recogido y demás. Y lo que también vieron y que recogieron en todos estos estudios, que hacían mucho hincapié en que el olor tenía que ser coherente con lo que había, ¿no? Si, por ejemplo, estás en lo voy a decir al revés, cerca de una pescadería, ¿no?, donde venden pescado, y huele a pan, pues como que no es coherente, ¿no? Y eso hace que el cerebro haga un clic de esto no me cuadra y su reacción es contraria. Entonces, además tenía que ser coherente el olor con lo que quieran potenciar. Total, que en conclusión de toda esta revisión de estudios que hicieron sobre cómo afectan a nivel psicológico los aromas en gastronomía, se dieron cuenta de que se había explorado y analizado la aplicación de aromacología en muchos negocios y que era positiva, que en varios estudios de estos aromas tenían impacto positivo, como estoy diciendo, y que sobre todo vieron que el contexto de estos estudios se centró sobre todo en el gasto económico, en la evaluación del producto, en la percepción del ambiente, en el placer, comodidad o comportamiento hacia el personal de servicio. Y eso es lo que ellos vieron, ¿no? De que en general, que ese pequeño cambio en el ambiente por el aroma, al añadir aceites esenciales, había un impacto muy positivo, ¿no? Si os fijáis, hasta ahora se centra mucho el impacto en los estudios en temas de marketing y cómo nos comportamos, pero a nivel de consumidor. Y entonces, el caso práctico que os quiero presentar es totalmente diferente. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a no quedarnos en el aspecto tanto de marketing, sino en el aspecto más de mejora del bienestar de las personas. Entonces, porque en el fondo podemos ir mucho más allá con los aceites esenciales, con los aromas naturales. En gastronomía no nos tenemos que quedar en el aspecto más lúdico, sino podemos ir a niveles más profundos, con todas esas propiedades maravillosas y esas supermoléculas aromáticas que tienen los aceites esenciales. Es una penita quedarte en el aspecto superficial. Y entonces, ahora os explico que en alguna ocasión ya lo comenté, que yo estuve formándome durante 6 meses sobre sensorialidad en gastronomía en el CIE Can Roca, y nuestro trabajo de fin de curso fue un evento gastronómico. Pues ahora os voy a explicar cómo se utilizaron los aromas para crear emociones durante ese evento gastronómico. El evento gastronómico en el que tuve el placer y el honor de participar, lo enfocamos, era entre todos los alumnos del curso, teníamos que organizar una comida especial a nuestros profesores. ¿Nuestros profesores quiénes eran? Pues todos los profesores de la UPC que nos dieron clase, el doctor de Aro, y no voy a decir más porque si no seguro que me voy a dejar gente, y además los 3 hermanos Roca. Y en ese evento nosotros nos enfocamos en los chakras. Quisimos hacer un repaso de los chakras a nivel sensorial a través de la comida, uniendo comida a aromas, colores, ambiente y música.
¿vale? Cada uno hubo un aspecto de la sensorialidad que tocamos, porque se tenía que tocar todos los sentidos. ¿Y qué fue? Pues hicimos pues, los 7 chakras. La primer bocado fue diseñado pensando y inspirado en el primer chakra, en el raíz. Lo diseñó mi compañero y chef Manuel Espinosa y lo tituló Raíces, y eran bocaditos de los diferentes continentes de los 5 continentes, ¿vale? Y él lo que quería era transmitir esas raíces desde el sentido de la pertenencia a un lugar, ¿no? Él es mexicano, estaba en Barcelona y quería traer también esas raíces hacia aquí, pero lo hizo a través de los 5 continentes, ¿no? Un poco quería esto, y quería transmitir supervivencia, inquietud, naturalidad y algo muy terrestre. Entonces, ¿cómo hice yo el tema aroma, que es donde me voy a centrar? El tema de aroma, ¿no? Entonces, tú tienes este plato, tú quieres transmitir esto, me dijo los ingredientes, mis ingredientes principales va a ser este, y yo con esta información, ¿qué hice? Pues estudiar los aromas que desprendían esos ingredientes. Y en función de esos aromas que desprendían esos ingredientes, busqué, por otro lado, todos esos aceites esenciales que transmitían esas emociones que él quería evocar con su plato. Entonces busqué, son estos los aceites esenciales que evocan estas emociones que tú quieres transmitir. Pues ahora voy a hacer el estudio molecular de cuáles son los que son armónicos según tus ingredientes, porque lo último que podíamos hacer era aplicar algo artificial en un plato que no fuese armónico a lo que él había preparado. Entonces hice el estudio molecular de todos los aceites esenciales, me quedé con varios, se los presenté a él. ¿Cuál es el que te gusta más? Este, y él eligió el vetiver. El vetiver es una raíz, es una planta con una raíz que puede llegar a 2 metros de profundidad. Es uno de los aceites esenciales que más te enraizan, que más te estabilizan, ¿vale? Y entonces, perfecto, pensé, genial, pues con este aceite esencial, ¿ahora qué hago? ¿No? Evidentemente no se puede, otra cosa que yo tenía muy claro en ese evento era que no podía poner difusores, porque si pones difusores es como una cosa como muy general para todo el mundo, y yo lo quería enfocar en algo concreto y quería enfocarlo por plato. Entonces, en el plato de él, que su plato era una madera, porque él quería que fuese muy de tierra, entonces su plato era madera, pues antes de él emplatar, hice una brisa con vetiver, una brisa es un spray, impregné toda esa madera que se absorbiera del vetiver, y entonces fue él y emplató. Y entonces cada plato estaba impregnado en vetiver. Entonces era un impacto aromático puntual que cuando estaba comiendo lo estaba percibiendo la persona, y cuando se llevaron el plato se dejó de percibir, que esa era la idea. Entonces, como hubo mucha descanso entre plato y plato, y cada plato tenía una música, y cada plato incluso pensamos en las luces, bueno, fue una pasada. Pues te movía unas emociones, ¿no? Entonces, ¡pum!, esa. Luego, el segundo plato era el segundo chakra. El segundo chakra es el de la sensualidad. Pues en este caso, y el de la creatividad. En este caso, mi querido chef Luca Priamonte, él diseñó un plato exquisito y precioso a base de pescado de caballa, con cítricos, con naranja, con calabaza, colores naranjas, ¿vale? Entonces, y él me dijo, yo quiero transmitir sensualidad, atracción, calidez, excitación, alegría y calor. Y pensé, pues venga, vamos a ver cómo lo hago para que tú puedas transmitir eso. Y él me dio un tip, y me gustaría incluso que fuese así. ¿Qué te parece? Y fue él el que me dio el tip. En lugar de algo en el plato, que se lo pongan, y pensamos en un cacao. Y entonces le fabriqué un cacao
hecho con aromas acordes a su plato y que evocaran esas emociones que él quería transmitir, ¿vale? Y entonces vino su plato acompañado del pintalabios del cacao hecho por mí, en el que los comensales lo primero que se tuvieron que hacer era impregnarse sus labios y luego disfrutar del plato de Luca, que estaba espectacular, por cierto. Entonces, en ese momento, como veis, es algo puntual para evocar esa sensualidad también, por el hecho de pintarse los labios y de comer, y claro, todo eso armónicamente tenía que ser perfecto. No solo evocarte esa emoción, sino además cuadrar. Y por plato. Entonces, hoy, como veis, estoy muy emocionada porque a mí este tema me encanta y no lo había explicado nunca tan detallado. En el tercer plato en el que ya queríamos ir al plexo, mi queridísimo chef Hugo Rodríguez diseñó un plato que dijo soy yo, ¿no? Soy yo, y quería transmitir, estaba hecho a base de patatas, de carne, de encurtidos, de muchas plantas aromáticas, y él quería transmitir los nervios que se te ponen en el estómago, ¿no? De los nervios, el yo soy, la tensión, el poder. Y me dijo, quiero esto, y me dijo sus ingredientes. Lo mismo, hice el estudio y le planteé estos aromas. Venga, vamos, ¿cuáles son los que más te gustan? Este y este. Y yo, perfecto. Pues con este y este, yo hice una mezcla y pensé, ahora aquí a ellos, ¿cómo se los aplico en este plato? En este plato, lo que hice fue, mira, no tengo un plato en la mano, pero bueno, es igual. Si esto fuese el plato, ¿no? Se lo apliqué aquí. Porque no se lo quería aplicar aquí, porque aquí era donde iba la comida. Entonces, en este caso, se lo apliqué en la base del plato, justo antes de salir hacia el servicio, que saliera con el plato, se lo apliqué en la base y les dije a los camareros que lo llevaban, que tuvimos un montón de camareros que llevaban los platos, les dije, vais con los platos y cuando estéis delante de los comensales, desde arriba le hacéis así y le plantáis el plato abajo. ¿Para qué? Para que hiciese este efecto de cuando bajaran el plato que percibieran el aroma de lo que yo había puesto en la base, y así ya se quedara ese impacto emocional a la hora de ir disfrutando del plato que preparó Hugo, que también estaba espectacular. Pues ese fue mi tercer ¡Ay, no os he dicho de qué iba! Es verdad, no os he dicho de que el primero sí que os he dicho de Tiber, el segundo de la sensorialidad. Lo que hice fue mezclar bergamota, naranja y canela en el pintalabios, que ya os podéis imaginar que estaba encima riquísimo, que lo hice con aceite de coco y con manteca de cacao, ¿vale? Luego el de Hugo, el del tercer chakra, en su caso hice una mezcla con temas digestivos. Lo que hice, no está aquí, eneldo. Sí, eneldo. En su caso, utilicé eneldo, porque armónicamente sus aromas iban muy bien con el montón de plantas aromáticas que tenía Hugo en su plato. Entonces no le tenía que aplicar más. Fue eneldo. En el cuarto chakra, corazón, aquí vino mi querido chef también, Antonio Verde, que hizo un plato muy, que él le llamó el último sabor de casa, muy que le tocaba a él el corazón, también mexicano, que es un plato muy típico de México, que era el mole, estaba espectacular también. Y él lo que quería transmitir era amor por lo que hace, emoción, inquietud, ¿vale? Con todo eso, con todo el montón de especies que había él puesto y con ese amor que quería transmitir, pues yo pensé en la canela, que la canela también da mucha calorcito, promueve mucho también este amor por lo que él quería, y armónicamente también iba muy bien con su plato. Y en su caso, pues su plato tenía forma de volcán, ¿vale? De perfil, subía y hacía así, ¿no? De perfil. Y entonces dentro estaba el mole, y aquí habían como unas surcos en el plato, que lo que hice fue mezclar la canela
con aceite de coco y meterlo en los surcos para que hiciesen de difusor, que el plato mismo fuese un difusor. Y entonces se creó esa cápsula aromática encima de lo que era el plato de Antonio, y entonces así lo iban también disfrutando los comensales. Hoy sí que voy a hacerlo más largo. Luego, el quinto chakra fue, claro, que es el tema de la comunicación. Aquí mi queridísima chef Elizabeth Castillo diseñó un plato exquisito que le llamó Mi Metáfora, con vieiras en una concha enorme, ¿vale? Y ella quería transmitir contrastes, expresar quién es, descubrimiento, sorpresa. Y con estos conceptos que ella quería transmitir, pues lo mismo, evalué el tema aromático y le propuse unos cuantos aromas y nos quedamos al final con el laurel. El laurel es muy bueno para el tema de la comunicación y le quedaba espectacular a su plato de pescado. Entonces, lo que en su caso, como era la concha, ¿vale? Y se suponía que el comensal tenía que coger la concha así y disfrutarla así, pues se la puse en la parte alta de la concha, le hice un spray y se la aplicaba en esta parte para que cuando hiciesen así, olieran mientras estaban disfrutando del plato de mi Elizabeth. También les encantó, puntual, muy concreto, como podéis ver, y quedó espectacular y promovía eso que quería ella. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos platos, a medida que se lo iban llevando, pues esas experiencias se quedaban con el comensal, pero el olor se marchaba. Se dejaba otro ratito para que subiese un poco de ventilación y seguíamos. El sexto chakra en este caso fue un juego. Hicimos un juego, aquí no hubo un plato, fue un poco de corte entre todos los platillos que habían habido, principales y carnes y pescados y demás. Hicimos una especie de juego aromático con unas cajas donde tenían que buscar elementos, y ahí pues lo que hice, se llamaba en ese caso, la mezcla de aceites que hice se llamaba Inspírate, en el que elegí salvia, romero y eucalipto. La salvia porque da sabiduría y claridad, el romero es el tema de la concentración, ¿vale? Todo esto relacionado con aquí. Y el eucalipto que activa y también da lucidez, ¿no? Pues hice una mezcla en el que se espolvoreó toda aquella caja para que jugaran ellos y que hiciesen este ratito de lúdico, y les hice otro tipo de experiencia. Y por último llegó ya el postre que diseñó mi queridísima chef Tatiana Bernot, que ella le llamó leche y miel, porque quería llevarnos a la madre, a nuestra madre, a ese momento tan íntimo de cuando amamantábamos leche materna. Entonces ella diseñó un postre, creo que era una mousse, era como un helado. Estaba riquísimo, de leche, miel, regaliz, bergamota le puso también. ¡Buah! Estaba espectacular. Y ella que me dijo, yo quiero transmitir en mi postre agradecimiento, paz, alegría, esperanza, luz, guía, amor y expectativa de que todo va a ir bien. Este fue mi reto del trabajo, porque era un postre donde ella quería transmitir una sensación de paz hacia lo divino, que aquí ya sí que le tuve que dar bastante. Elegir estudiar los ingredientes que ella utilizaba y a ver qué aceites esenciales podía utilizar para acompañarlo. Y al final le hice una mezcla con maltol. Aquí fue el único que incluí un elemento sintético. El maltol huele a caramelo, ¿vale? Y se puede, es el que huele a caramelo, vaya. Y también incluí bergamota, azahar, incienso y rosa. Claro, es que era todo una vibración altísima. Con un pelín de vainilla y eso. Esa es lo que le había puesto. Y también le puse, así ya lo he dicho todo, azahar, sí. Entonces, con eso, claro, en el caso de Tatiana con su postre, yo no tocaba su postre,
¿vale? Su postre era exquisito, no se podía tocar. Entonces, ¿qué nos inventamos? Pues lo que hicimos fue una nube de esas, una bruma con nitrógeno líquido, que antes de entrar con el postre, los camareros pusieron una bandeja en el centro de la mesa en el que había agua caliente con mi mezcla hecha de aceites esenciales, vertieron el nitrógeno líquido y se forma eso que es tan vistoso, que hace y parece que se hace la niebla de golpe, ¿no? Pues esa niebla estaba aromatizada con esa mezcla que yo le llamé Dulce Dios, porque un poco por el tema espiritual que ella también quería transmitir. Pues el Dulce Dios se esparció por la sala, trajeron los postres y disfrutaron de su postre con ese aroma que se esparció por toda la sala durante ese momento. Y también, tal como vino, se fue, porque tenía un toque, no era exagerado, entonces se dispersó y se marchó. A los minutos ese olor ya había desaparecido. Pues habéis visto una manera muy práctica, muy concreta, de también cómo se puede utilizar el concepto de la aromacología cuando tú quieres transmitir unas emociones a través de los aromas en gastronomía. Es la primera vez que explico con tanto detalle y en directo nuestro trabajo de fin de curso de sensorialidad y gastronomía en el SEIE Can Roca. Espero que os haya gustado. Como veis, los aceites esenciales y sus moléculas aromáticas tienen muchísimas posibilidades, tanto en terapia, tanto a nivel emocional y, como ya podéis ver, en medicina, en cosmética y en gastronomía. Así que nada, un abrazote muy grande, os veo el próximo miércoles en el Café con la Fermi. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, dejadme mensajitos en el vídeo y me decís qué os ha parecido, tanto el tema de aplicarlo así como cualquier pregunta que queráis hacer. Un abrazote muy grande, espero que os haya gustado. Cris, que dice que le ha encantado, muchas gracias. Esther también. Un placer haberlo compartido con vosotras. Muchas gracias. Un abrazote.